pues como está en Guatemala, como es una falta, pues es de índole de aquí, de penal, entonces Guatemala, pues lo llevaron a Torre de Tribunales. Obviamente tuvo asistencia de la embajada, eso nadie se lo negó, pero de todas maneras fue juzgado. Imagínense, no se pudo ir, tenía que quedar aquí en Guatemala porque tiene un proceso pendiente, ¿verdad? Vamos a ver, voy a ponerles aquí la noticia. Muy bien, aquí está la noticia. Vamos a ver si se acuerdan, ¿sí? En octubre del 2022, compañeros, 250 fueron detenidas, sí, por violar la ley seca, ¿verdad? Entonces, aquí está la noticia. Durante la madrugada del sábado 22, aproximadamente 250 personas. Pero lo curioso, compañeros, que dentro de estas personas había una persona de nacionalidad estadounidense, ¿sí? Entonces, también lo detuvieron. ¿Por qué? Porque aquí se aplica la territorialidad de la ley, ¿verdad? No sé si aquí está, bueno, fue en dos, en Soco y en Tabú, ¿verdad? Entonces, ¿aquí qué se aplica? La territorialidad de la ley. Miren, aquí incluso hay un video, miren, a todos se los llevan. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que se aplica, compañeros? Territorialidad de la ley penal. Aunque sea de nacionalidad estadounidense, pues se basa en las leyes de donde está. En las leyes, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es algo de la capacidad, ¿sí? No es algo del Estado civil y tampoco es de relaciones de familia. Y lo tercero, compañeros, es el lugar, ¿verdad? El acto, en cuanto a su forma y solemnidad, debe ser juzgado de acuerdo a las leyes del lugar, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, aquí nos estamos basando en el índole penal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en relaciones de familia, en el Estado y en la capacidad es la ley de su homicidio. ¿Cuáles son las excepciones a esto, compañeros? Que les comentaba yo, las embajadas, ¿sí? Los consulados. Si usted va y se va a la embajada de Estados Unidos y usted ahí comete un delito, lo van a juzgar conforme a la ley de Estados Unidos, porque las embajadas son territorios de otro país que son reconocidos aquí en Guatemala, o sea, pedacitos de otros países, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, todos los consulados, todas las embajadas se van a regir por las leyes de su país. Esas son siempre excepciones que ustedes tienen que tomar en cuenta. Al mismo tiempo que también, ¿sí? Todas las embajadas y consulados de Guatemala son parte del territorio guatemalteco en otros países. Y eso ya está avalado por un código internacional. ¿Hay alguna duda con estos tres, compañeros? Si alguien tiene alguna duda, puede preguntar lo que ustedes quieran, ¿verdad? Cero dudas. Muy bien. Jafet, dígame, por favor. ¿Qué fue lo último que dijo Lick? No lo escuché bien, que dijo que era internacional. El código internacional ya establece que las embajadas, sí, hay un código que se basa en todos los países y todo, de que todas las embajadas y consulados ya son reconocidos, que son un territorio de otro país en algún territorio, sí, o en el de algún país. O sea, las embajadas son un pedazo de país en otro país. Gracias, Lick. Lo escucho, Pablo Marini, por favor. Sí, licenciado, disculpe. Solo quería aclararme a mí mismo, perdón, con el principio de territorialidad, no, perdón, la territorialidad de la ley, que dice que la ley somete a los extranjeros a la ley de su residencia, pero es la residencia de la propia ley, ¿verdad? No la residencia de los extranjeros.
o sea, de donde reside, donde está el extranjero. Ah, ok, ya, muchas gracias, perdone. No, no tengo menos. Muy bien, después vienen todos los principios doctrinarios, compañeros, del ámbito espacial, ¿sí? O sea, del espacio de validez de la ley penal, ¿sí? Y el primero que vamos a volver a repetir es el principio de territorialidad. Y este principio se va a fundamentar en la soberanía total del Estado, ¿sí? ¿Por qué, compañeros? La ley penal no puede ir más allá del territorio donde ejerce su soberanía en determinado estado. O sea, en territorio guatemalteco tiene su ley penal y no va a salir del país. Va a ser y se va a cumplir aquí en Guatemala conforme a lo establece nuestro Código Penal, que no puede ir más allá de las fronteras. Pero siempre hay excepciones a la ley y ahora las vamos a ver cuáles son. ¿Y qué pasa, compañeros? Aquí debemos aplicar únicamente los hechos cometidos dentro de los límites del territorio, ¿sí? Todos los hechos penales o todas las violencias que está pasando en México no vamos a venir, los vamos a juzgar aquí en Guatemala, ¿sí? ¿Qué pasa, compañeros? Estados Unidos cuando deporta a inmigrantes no sabemos qué cometieron allá, qué delitos cometieron, o sea, allá pueden haberlos metido presos por cualquier cosa y cuando los deportan aquí en Guatemala no sabemos, ¿sí? ¿Por qué? Basándonos en el principio de soberanía y territorialidad de la ley, compañeros, se aplican los hechos cometidos dentro de los límites del territorio, ¿sí? El Estado expide aplicándose a los autores y cómplices nacionales o extranjeros, residentes o transeúntes, que esos son los que van de tránsito. Ahora bien, aquí les voy a comentar un caso, el caso Valdizón. Él se fundamentó en el principio de territorialidad y soberanía, un principio doctrinal para ser inscrito la primera vez. Y ustedes aquí cobran la importancia, ¿sí? Cuando ustedes sean abogados y los contraten, pues ustedes van a tener que defender a su cliente. ¿Qué fue lo que argumenta Valdizón de que todo lo que se juzgue en otro país no vale acá, basándose en el principio de territorialidad y en el principio de soberanía, ¿sí? Pero después vino el tribunal y revocó la inscripción. ¿Por qué? Porque dijo que idóneo y la idoneidad no es idóneo o no. En cualquier país, pues la idoneidad es la idoneidad, ¿ya? Entonces, ahí es donde viene la guerra, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué lado usted y quién le pague, pues usted va a defender ahí a quien tenga que defender. Pero ese es el principio de territorialidad, que es el principio de la soberanía. Después viene el de extraterritorialidad, que es una excepción al principio de territorialidad, y esta dice que la ley penal de un país puede aplicarse a los delitos cometidos fuera de su territorio. Para su aplicación se deben tomar en cuenta dos principios, ¿sí? Pero ¿cómo ustedes creen que la ley penal se va a salir del territorio? Les voy a decir cómo y cuándo. Por ejemplo, que usted sea, digamos que Yafet Telo es narcotraficante aquí en Guatemala, ¿verdad? Y tiene aquí su base, pero él es guatemalteco y está en Guatemala. Pero ¿qué pasa? Manda toda la droga a Estados Unidos. Por culpa de la droga que él está mandando a Estados Unidos y todo, Estados Unidos pues está teniendo a jóvenes que se mueren por drogadictos y todo lo demás. Entonces viene Estados Unidos y dice, extraditemos a Yafet. Sí, pero es que Yafet está en Guatemala, pero ahí es soberanía de Guatemala. No importa porque aquí lo que está haciendo él allá está dañando a nuestro país. Entonces lo vamos a pedir extraditado. Entonces Yafet se va para Estados Unidos extraditado. ¿Por qué? Y la ley penal de Estados Unidos sale porque el país está siendo afectado por hechos que él está cometiendo aquí. ¿Sí? Él aquí está produciendo la droga y todo, pero la está mandando a Estados Unidos. Entonces, la ley penal de Estados Unidos lo va a venir y lo va a traer, y como tenemos convenio firmado con Estados Unidos, pues se va a extraditar. ¿Entendimos, compañeros, cuál es la excepción al principio de territorialidad y en qué caso se da? Cuando ya el país está siendo afectado por hechos, ¿sí? De una persona, aunque esté en otro país, pero está siendo afectado, pues entonces lo van a ir a traer, lo van a pedir extraditado, y como Guatemala tiene convenios, entonces hay excepciones. Pero el principio número A de nacionalidad o de personalidad, compañeros, la ley penal del Estado se va a aplicar a todos, ¿sí? Porque hay países, ¿sí? No el caso de Guatemala, pero hay países
Bueno, en Guatemala, en casos de violencia intrafamiliar sí cuentan, ¿verdad? O violencia cuando es la patria potestad. Dice que la ley penal del Estado se aplica a todos los delitos cometidos por sus ciudadanos en cualquier lugar. Les doy un ejemplo. Digamos de que, vamos a poner otro ejemplo. Va, Jennifer Castillo es esposo de Jorge Arriaga. Ustedes son esposos, tienen 3 hijos y se fueron a Europa y se fueron a turistear. Pero ¿qué pasó? Vienen Jorge Arriaga y le pega a su esposa y le pega a sus hijos y se loquea, se emborrachó. Él, la esposa, aquí en Guatemala, puede pelear para quitarle la patria potestad por ese hecho que cometió allá, ¿sí? Entonces, aquí en casos, por ejemplo, de familia, donde hubo una violencia intrafamiliar, donde le pegó, entonces ella va a pedir que le quiten la patria potestad. Sí, pero mire, va a decir Jorge Arriaga, no vale porque fue en otro país, entonces aquí en Guatemala no vale. Claro que vale. ¿Por qué? Porque existe el principio de nacionalidad de la personalidad. Por ende, le van a quitar la patria potestad de sus hijos por golpearlos, sí, pero no los golpea en Guatemala, sí, pero el principio de nacionalidad o de la personalidad dice que sí. Aunque haya sido en Francia, aunque haya sido en Cancún, usted va a perder la patria potestad. Dígame, por favor, compañera Cuá, le escucho. Sí, buenas tardes, licenciado. Con una pregunta con lo de el principio de extraterritorialidad, con lo que dijo que teníamos convenios con Estados Unidos y ellos podían pedir la extradición de la persona que esté involucrada. En un ejemplo, al no tener nosotros convenios con ese país y ellos tienen que Si hacer no, cumplir. ajá, si no hay convenio, no puede. Le voy a dar un país que no tiene convenio. Por ejemplo, Panamá y Japón. Entonces, no pueden, ahí sí no extraditan a sus ciudadanos, entonces ahí no hay convenio. El país, buena pregunta, el país que en el principio de extraterritorialidad tenemos que tener un convenio firmado. Ah, ok, gracias. Pero, por ejemplo, les adelanto, y 2 ejemplos, Panamá y Japón no extraditan a sus ciudadanos. Y no crean que también Japón ha tenido problemas con Estados Unidos por eso. Ustedes saben que son los yakuzas, de la mafia japonesa, mafias chinas, porque existen mafias grandes en Japón, ¿verdad? Entonces, eh, Estados Unidos ha tenido problemas que quiere extraditarse a algunos japoneses y Japón, como pues su ley no lo permite, no hay convenio, entonces no los extradita, ¿verdad? El B, que es el principio real o de defensa. Compañeros, este principio que un Estado no puede permanecer aislado frente a ataques contra la comunidad que representa por el solo hecho de que se realicen en el extranjero. Les voy a poner el ejemplo de defensa para que ustedes lo comprendan. Por eso en Estados Unidos, compañeros, existen todos los consulados y la mayoría de consulados, o sea, donde Guatemala tiene más consulados es en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí Guatemala no puede permanecer ajeno a todos los problemas de nuestros ciudadanos, aunque estén en el extranjero. Entonces, los consulados, las embajadas atienden a los ciudadanos guatemaltecos en otros países, ¿sí? Entonces, ese principio dice que el Estado de Guatemala no puede permanecer aislado ante las necesidades de los ciudadanos guatemaltecos, aunque estén en el extranjero o estén en otros países. Muy bien, ahora vamos a ver nosotros la nómina, vamos a ver nosotros ahora la nómina de todos los funcionarios, ¿sí? Esto es de marzo, ¿verdad? Pero igual funciona la nómina. Para que ustedes vean todos los puestos, los salarios, la nómina del exterior, ¿sí? Miren todos los consulados que hay en Estados Unidos. El Consulado General de Guatemala en Nueva York, el Consulado General de Guatemala en Los Ángeles, en Houston, en Miami, en Chicago, en Tapachula, en Hidalgo, ¿sí? Chiapas. México es el segundo país donde tenemos consulados. ¿Por qué? Porque todos los inmigrantes guatemaltecos que se van para Estados Unidos pasan por México. Entonces los consulados tienen que atender a todos los ciudadanos guatemaltecos, ¿verdad? Y si ustedes quieren saber, por ejemplo, cuánto gana un cónsul general, cuánto gana, aquí está el salario, ahí está el total, ¿verdad? Por supuesto, compañeros, que esto está en dólares, ¿verdad? No vayan a pensar. Por ejemplo, vámonos aquí, el cónsul de Nueva York en Estados Unidos de América, ¿sí?
El cónsul general ahí gana $7,500. Miremos el de Los Ángeles, California. El cónsul general de ahí gana $7,300, ¿verdad? Y así nos vamos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver una embajada. El embajador de Estados Unidos de América, el embajador de Guatemala en Estados Unidos gana $15,000 más casa, porque le dan casa, carro, chofer y todo, ¿verdad? Entonces, $15,000. Muy bien, perdón compañeros, aquí que se me trabó un poco, ¿verdad? Ahora, bueno, estábamos viendo aquí las nóminas, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver qué otro embajador. A ver, el embajador, aquí están los horarios de prensa, los consejeros, entre otros. Por ejemplo, el de Costa Rica, el embajador. A ver, este gana 7,200. Ahora, compañeros, nuestra constitución política, compañeros, importante, ¿sí? Todos estos puestos son de confianza del presidente. Todos ustedes quieren ser embajadores, que estudian relaciones internacionales. Miren, ustedes quieren llegar a pertenecer al cuerpo diplomático. El presidente, la Constitución faculta totalmente al presidente para nombrarlos y son puestos definitivamente de confianza, ¿verdad? Ahí sí que no hay de otro. Obviamente muchos están en desacuerdo, pero es lo que indica la ley, ¿sí? O sea, ustedes van a ser presidentes algún día y pues van a poner a su gente que ustedes conocen. Y aparte, pues la ley lo faculta, ¿me entienden, compañeros? Pero ahí sí que la Constitución es clara en este sentido. Muy bien, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, compañeros? ¿Dudas, preguntas, consultas? Nos vamos con el principio de universalidad, compañeros. Y este dice de que la ley penal en cada estado tiene validez universal. Todas las naciones tienen derecho a sancionar a autores de determinados delitos. ¿Y en qué delitos los sancionan en este principio? Los delitos de lesa humanidad. Ahí está todos los estados condenando a Rusia porque está atacando a Ucrania, ¿sí? Los delitos de lesa humanidad es cuando son actos inhumanos, cuando son para extinguir un grupo social, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el principio de la universidad? Cuando la ley penal le va a aplicar, cuando todos los estados pueden aplicar su ley, ¿sí? Exactamente la ley penal, pero son los delitos de lesa humanidad. Ya ven que todos los países, la mayoría, ¿verdad? Condenó a Rusia, ¿verdad? Entonces, ¿qué son delitos de lesa humanidad, compañeros? Sencillo, ¿verdad? Son atrocidades de carácter inhumano que forman parte de un ataque, por supuesto, generalizado en contra de una población civil, ¿sí? Ya sea el Estado o una organización, entonces todos los países condenan. Muy bien, compañeros, ahí terminamos. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? Por favor, pregunten ahora. A ver, compañero, le escucho, Pablo Marini. Sí, licenciado, disculpe, no tiene nada realmente que ver con la clase, sino con las presentaciones. Quería saber si, o sea, yo asumo que sí, pero solo para asegurar y para no gastar tiempo en caso de que no nos vaya a dejar, sí podemos utilizar presentaciones de PowerPoint y toda esa parafernalia para poder presentar, ¿verdad? Sí, pueden usar PowerPoint, Press y lo que ustedes quieran. Muchas gracias, solamente eso. Muy bien. Por favor, grupo 7 y 16 se queda y los demás ya se pueden retirar. Dígame, Antonio Duarte, por favor.
Licenciado, solo con una pregunta. Nosotros fuimos a la organización que nos tocó, que es el Fondo de Tierras, y ellos nos presentaron unas diapositivas, o sea, unas presentaciones que son las que utilizan en la entidad. Entonces, no sé si hay una opción de poder usar esas o las modificamos No, pues personalmente usted para... puede usar esas, si ellos la autorizan y no se enojan, pues con gusto. Ajá, sí, es que incluso ellos no las compartieron, entonces si, para ver si las podíamos utilizar, igual cada compañero va a exponer acerca del tema, ¿verdad? Totalmente la pueden usar con autorización del autor. Bueno, compañeros, vamos a... Gracias. Feliz tarde, compañeros, se pueden retirar. Buenas tardes, licenciado. Solo grupo 7 y Buenas tardes, licenciado.